Pues son las 10 en punto de la noche. Ayer se celebró el 8º Congreso Autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, más conocida como CESIF, donde fue reelegido como presidente Benjamín Castro con el 89% de los compromisarios. A la clausura asistió el presidente Mañueco, que se comprometió a seguir manteniendo el diálogo para mejorar los servicios públicos. Vamos a hablar de este sector tan importante en Castilla y León con Benjamín Castro. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas enhorabuena noches por ese buen resultado. Muchas gracias, José Luis. Bueno, el titular que ha aparecido hoy en todos los medios de comunicación es que ustedes quieren participar en la mesa del diálogo social de Castilla y León. Yo no sé si la forma de pedirlo les va a ayudar mucho, porque usted ayer decía que esta mesa, que sigue siendo la misma desde la creación de los mismos señorones, no señoros, señorones, se refería a UGT y a Comisiones Obreras, que representan unas siglas y dice que no, bueno, pues que no a la sociedad castellano y leonesa. Yo no sé qué le dijo ayer el presidente de la Junta sobre este asunto. Usted le pedía además valentía y si hay compromiso, porque claro, habría que cambiar la ley. Bueno, lógicamente por eso pido valentía. Pido valentía en el sentido de que el diálogo social para nosotros se tiene que adaptar a las condiciones socioeconómicas, la idiosincrasia de Castilla y León, y está lejos de representarla a día de hoy. El diálogo social se ha convertido al final en una herramienta propia para los intereses propios más que los generales. Y nosotros entendemos que CESIF, por méritos propios y porque tenemos mucho que aportar, debemos y podemos estar en ese y en otros muchos foros, como ayer también nos acompañaba el presidente del Consejo Económico y Social en esa clausura del Congreso, y por qué no, como en otras comunidades autónomas, avanzar en ese camino y que CESIF esté representado, como digo, porque los miles de trabajadores así lo quieren, lo requieren, con sus votos y con la fortaleza que nos están dando. Miles de trabajadores y 25.000 afiliados son los que tiene el sindicato CESIF. Ustedes representan, digamos, a todos los empleados públicos de esta comunidad, pero ahora también aspiran a ser alternativa en las empresas privadas, ¿no? A entrar también, ya están en algunas de ellas. ¿Es difícil, de alguna forma, hacer sombra a UGT y a Comisiones Obreras en este sentido? ¿Lo tienen ustedes difícil? Es complicado porque además no tienes la tribuna pública, no tienes la posibilidad de postularte, dar a conocer las alternativas del sindicato, puesto que no te dejan estar en los foros de los que estábamos hablando, ¿no? Vamos a decir que estamos en ese ring peleando con una mano a la espalda, ¿no? Tampoco la Ley Orgánica de Libertad Sindical ayuda. Siempre prevalecen los sindicatos mayoritarios generalistas sobre los sindicatos, vamos a decir, mayoritarios en algunos aspectos concretos. La negociación colectiva está coartada. Nosotros siempre hemos pedido que la Ley Orgánica de Libertad Sindical se adaptar y a parecerse, ¿por qué no?, a la legislación del ámbito político. Recordemos que en Cortes Generales están representados los partidos políticos con un 3, un 5, dependiendo la región o las Cortes Generales. Sin embargo, la Ley Orgánica de Libertad Sindical exige un 10. Eso complica y no nos da acceso muchas veces a la negociación colectiva que entendemos que por representación debiéramos estar. Bueno, pues en esa pelea estamos y desde luego creciendo. Una cosa sí voy a decir, estamos diciendo y lanzándonos como la alternativa real, capaz. Ya estamos en muchas empresas en Castilla y León. Michelin, por poner un ejemplo claro de fortaleza empresarial en Castilla y León, somos primera fuerza en Valladolid y segunda en el Michelin de Burgos. Estamos en Entrepinares como primera fuerza, estamos en Quirón, estamos en Plasticomium en Ávila, en Fico, en Soria, un largo etcétera que ya estamos representados, y lo que decimos es que estamos demostrando que otra clase de sindicalismo es posible. ¿Usted cree que se le ha dado demasiado poder a los sindicatos de clase durante todos estos años? Bueno, vamos a decir que el poder quizá es un poco interesado, ¿no? Es más fácil coordinar a dos, llevar a dos, que no dejar que esa pluralidad entre en el debate, en el plantel, en el juego, ¿no? Entonces entendemos que sí, que sí. Quizá en Castilla y León en demasía, dado que la ley del diálogo social, que antes hacía referencia, lo que conlleva es que parece que lo que sale del diálogo social, parece que lo que indica el diálogo social tiene que ser así por cachavas, cuando no. Recordemos que el diálogo social es una herramienta institucional de representación, no de negociación, y por tanto la negociación hay que llevarla donde hay que llevarla, que es a las mesas de negociación. Usted en su discurso dijo ayer que los funcionarios de Castilla y León son de los peores pagados de España. ¿1.600 euros de media usted no lo considera un buen sueldo?
Di dos datos. 1.621 euros de media es exactamente el sueldo medio de todos los trabajadores de Castilla y León. Los funcionarios, no funcionarios, sino todo el personal, todos los empleados públicos, por desgracia, el sueldo medio es menor, ronda los 1.400 euros. Lo que hay que recordar es que si queremos, como decía ayer el presidente Mañueco, por cierto, hago el paréntesis, aprovecho para agradecer su presencia en un acto, en un evento tan importante para nosotros, y dijo que había que retener talento y atraer talento. Bueno, nosotros desde luego nos encontrarán en ese camino como aliado, ¿no? Pero también los salarios son importantes para retener ese talento y atraer otro. Digamos que usted representa, bueno, pues a todos los empleados públicos, pero el grueso fundamentalmente está en la parte sanitaria, también en educación, servicios sociales. Hoy hemos visto a médicos y enfermeras manifestándose, concentrándose a las puertas de la Consejería de Sanidad porque las plantillas siguen tensionándose demasiado. Hablaban incluso de que hacen 50 horas a la semana, que ya no pueden más. ¿Cuál es la solución en este sentido, teniendo en cuenta la falta de médicos que hay en todo el país? Bueno, nosotros... primero, cuando se habla, parece que siempre dentro de la sanidad siempre se habla de 2, 3 categorías que son las principales. Hay que recordar que la sanidad son equipos y que tan importante es el auxiliar administrativo que te da la cita como finalmente el facultativo que diagnostica, ¿no? Y por el medio hay muchos trabajadores que trabajan. Nosotros lo que decimos es que hay que mirarles a todos, hay que mirarles en conjunto y que hay que dignificar todos y cada una de las categorías laborales, todas sin distinción, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo, nos negamos a bajar los brazos. Es verdad que hay falta de facultativos, pero es verdad también que en algunos sitios les cuesta menos conseguir facultativos. Bueno, pues habrá que primero reivindicar al Ministerio de Sanidad que haga lo propio para facilitar el mayor número de facultativos. También habrá que pedir al Gobierno regional que para esas especialidades también tiene que facilitar la tutoría para los MIRES y después hay que retener ese talento que llega. Hay que recordar que muchos de los MIRES, a medida que acaban su formación, se nos van en una gran mayoría. Bueno, pues habrá que facilitar, y no solo ahí hablo de salarios, sino hablamos de muchas otras cosas, de condiciones, de posibilidades de investigación, un largo etcétera de tratamientos novedosos para que vean atractiva la sanidad en Castilla y León y retener a esos facultativos, a esas enfermeras o enfermeros, etcétera, etcétera. Porque desde un punto de vista laboral y salarial, ¿qué es lo que más preocupa ahora mismo a los funcionarios de nuestra comunidad? No perder poder adquisitivo, entiendo que es una de ellas, la temporalidad. Bueno, hay dos grandes problemas. Hay muchos, podríamos hablar de infinidad de ellos, ¿no? Pero hay dos grandes problemas que son transversales ya no solo en la Junta de Castilla y León, sino en todas y cada una de las administraciones públicas, que son la pérdida de poder adquisitivo. Desde 2010 para acá, desde el gobierno de Zapatero, que nos recortó el sueldo una media del 10%, después diferentes, ya no recortes, pero congelaciones salariales, hemos perdido, como digo, ese 20%. Se recuperó con los pactos, primero con el gobierno de Rajoy, después con el gobierno de Sánchez, se recuperó alrededor de un 6% y se ha vuelto a perder con el mal acuerdo, bajo nuestro criterio, que ha supuesto el pasado año el acuerdo salarial firmado con UGT y Comisiones y el Gobierno de España. Bueno, pues eso es, en primer lugar, habrá que ir acortando en ese camino. No pedimos tanto. Yo lo único que digo como funcionario, cuando entré en la administración pública allá por el año 97, pido que mi poder adquisitivo sea, al menos se parezca al que era en aquel momento, ¿no? No es pedir mucho. Y luego hay otro segundo problema que no es menor, las plantillas. Las plantillas han tenido un detrimento brutal. Fue una mala idea las tasas de reposición. Se entendió como que las tasas de reposición era una fórmula de ahorro. Luego no fue tal, porque realmente lo que conseguiste es elevar la temporalidad, porque donde hace falta tienes que coger gente, porque médicos necesitas. ¿Se puede decir que en Castilla y León las plantillas están muy envejecidas a día de hoy? Desde luego, en los próximos 15 años se va a jubilar el 48% de los funcionarios en Castilla y León. Entonces, lo que yo quiero expresarle al presidente Mañueco en primer lugar es: hagamos un esfuerzo y seamos ambiciosos en las ofertas de empleo público de cada año para no esperar al final e ir remontando, no solo cubriendo lo que hay, sino remontando esas plantillas y cubrir como mínimo las relaciones de puestos de trabajo
y las plantillas orgánicas que a día de hoy no se cubren. Señor Castro, según algunos estudios, en España los niños ya no quieren ser empresarios ni astronautas, muchos quieren ser ya funcionarios. Hay datos como que el 10% de la población en edad activa ha comenzado a opositar en el último año y que el 20% de los que tienen entre 18 y 55 años se plantean hacerlo. ¿Usted cree que eso es un problema? Si dejamos de emprender y todos queremos vivir, digamos, del erario público y ser funcionario, ¿el país puede empobrecerse económicamente? Bueno, no tiene por qué. Recordemos que quieran serlo o que se presenten a una oposición no quiere decir que todos los que se presenten a la oposición accedan a la administración y, por tanto, los que no tendrán que hacer otra cosa y acabarán en... ¿Pero es preocupante que la gente joven quiera, que es cuando más ambiciosos somos, o son, cuando tienen 17 o 18 años, quieren ser funcionarios, algo que no ocurría hace 20 o 30 años? Quizá la excesiva burocracia, creo que no se fomenta el emprendimiento en España, en Castilla y León tampoco, y por tanto, pues quizá puede ser un problema. Desde luego, que tener la voluntad de servicio público que la tienen, no le veo tampoco mayor problema, ¿no? Pero bueno, supongo que lo que querrán es una estabilidad que no encuentran, que no ven cuando salen de la facultad, y si solo encuentras un trabajo más precario, bueno, pues ves el reflejo de la... Ir a lo seguro, digamos. Exactamente. Tenemos en Castilla y León buenos servicios públicos si lo comparamos con otras comunidades autónomas. ¿Los políticos saben gestionarlos? Bueno, la gestión en general, vamos a decir que es homóloga con otras comunidades autónomas, con el resto de España. Es verdad que hay ámbitos que, por qué no decirlo, y tenemos que estar orgullosos de ello, ¿no? Como el docente, como el de los servicios sociales, que los rankings nos dicen que va bien. Ahora, lo que deja bastante que desear en nuestras administraciones en general, es la política de recursos humanos. No se profesionaliza y se habla demasiado poco. Dan poca participación a los sindicatos, como el nuestro, y por tanto no nos permiten enriquecer esos procesos. Y, lógicamente, eso al final acaba siendo un reflejo en la propia organización. Es una pena, y nosotros, desde luego, aquí lo digo con claridad, en CESIF estamos dispuestos a trabajar, así lo hemos hecho, así al consejero actual de la presidencia, antes que hablamos de plantilla, le planteamos en otoño pasado un plan trianual para refuerzo de plantillas, a la entonces consejera de Sanidad, Casado, que entonces tenía un plan de primaria que allí quedó, y nosotros hicimos un plantel de ideas que entendíamos necesarias para reforzar la atención primaria en nuestra sanidad. Bueno, pues así estamos, con ese ánimo constructivo, con esa voluntad de acuerdo, y desde luego lo que pedimos es que se nos escuche más. Pero como antes he hablado del diálogo social, también vale para las administraciones. O sea, es que nosotros, no es que ni yo ni mi equipo, que ayer fue elegido, tengamos la verdad absoluta, ni unas ideas brillantísimas y algo revolucionario, no. Es que en nuestros cuadros, de esos 25.000 afiliados que hablábamos, hay médicos, hay enfermeros, enfermeras, hay una serie de funcionarios, de trabajadores públicos que saben de lo que hablan y que viven el día a día en los centros. ¿Usted cree que la imagen de los funcionarios ha mejorado o sigue siendo una mala imagen muchas veces para el resto de los ciudadanos? ¿Y quién tendría la culpa en caso de ser así? Yo creo que la pandemia demostró que los servicios públicos son muy importantes y son capitales en una sociedad moderna. Y yo creo que mejoró la imagen de los empleados públicos. Es verdad que también los políticos tienden a veces a, cuando les interesa, o sobre todo cuando hay reivindicaciones mayores y no quieren o no pueden darlas, tienden a decir, bueno, el que no trabaja, el que deja. En todos los sitios hay grandes trabajadores y en todos los sitios hay gente que quizá no hace todo lo que debiera hacer, ¿no? Pues la administración pública al final no deja de ser un reflejo de la sociedad en la que convive y en la que realizan los empleados públicos su función. Pues mira, aquí en esta mesa tenemos un 75% hay un funcionario y 2 asalariados o por cuenta ajena, que se dice.
Manuel. Bueno, simplemente decir que enhorabuena por su nombramiento, además con tanto progresión de voto. La verdad es que antes estaban muy prestigiados los sindicatos de clase, UGT, Comisiones Obreras, pero ¿no cree usted que precisamente es el desprestigio? A mí cada vez me gustan más las palabras transparente e independencia, cada vez más, visto el estado actual. ¿No cree usted que precisamente porque se está desacreditando un poco todo el nivel político del país, sea por lo que efectivamente tengan ustedes ahora mucha más cancha y mucho más reconocimiento? Bueno, va implícita la respuesta en su pregunta. Sí. En primer lugar, gracias. Agradezco la felicitación. Evidentemente, lo que nos hace fuerte es la I de independencia y añado la P, que no está, de profesionalidad, ¿no? Eso nos hace grandes porque sabemos a qué nos dedicamos. En CESIF somos de fiar y somos predecibles. Lo que venimos a decir es el rol que nos da nuestras propias normas y contempla la propia Constitución española, que es la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores. Bueno, pues en este caso en Castilla y León y dentro de las administraciones públicas principalmente, y como decíamos, pues somos también la alternativa en las empresas privadas. Isabel. Empiezo por decirle que estoy totalmente de acuerdo con que les tienen que dar entrada en la mesa del diálogo social. Es decir, hay que renovar y las cosas... Siempre... O sea que hay una lista de espera, porque también están los sindicatos agrarios, ATA, en fin, son muchos los que han pero todos tienen, representan a sectores y afiliados que forman parte dentro de la economía. Yo sí es cierto que no soy funcionaria, pero en determinadas épocas de mi vida he trabajado codo con funcionarios. Y he encontrado funcionarios excepcionales, volcados en el servicio público, y he encontrado todo lo contrario. Entonces, mi pregunta es... Igual que en Francia se ha puesto encima de la mesa, antes de ayer, el ministro de la Función Pública, el debate sobre el despido de los funcionarios, del que también, bueno, pues hubo algunos comentarios cuando hace unos meses aquí se habló también de la reforma de la función pública. ¿Pondrían encima de la mesa el despido de los funcionarios? Cuando claramente se pueda demostrar que no cumplen con su trabajo, porque a verlos, haylos. ¿Excepciones? No lo sé, pero a verlos haylos. Bueno, sería un debate interesante, ¿no? Que no se han planteado, por lo que veo. Por el momento no se ha planteado, pero es verdad que se están haciendo cosas en ese sentido y nosotros no nos da miedo. Cuando se habla de carrera profesional se habla de evaluación del desempeño y en tanto tu trabajo lo haces debidamente, pues también así recibirás más o menos, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no? O sea, a nosotros ese tipo de debates nos da miedo porque entendemos que el empleado público ha de desarrollar la labor en las condiciones adecuadas y lógicamente las exigimos que le toca. Entonces, por lo tanto, pues es que yo no puedo defender que alguien que no trabaja siga trabajando. Ahora, es un tema muy delicado cuando hablamos de empleados públicos. ¿Por qué? Porque si no el gobernante puede llegar o tener la tentación de confundir de que el funcionario que no hace lo que yo digo, entonces rápidamente le puedo apartar, ¿no? La pátina de independencia de un empleado público, de un funcionario y sobre todo de funcionarios, cuando hablamos de grupos altos, es muy delicado, puesto que no nos olvidemos que quien le puede enmendar a un político una mala acción o una corrupción, ¿por qué no decirlo?, muchas veces es el jefe de servicio. Quien le puede, no, quien le debe. Que le puede paralizar. Claro. Y que le puede paralizar al contra también, la gestión. Pero fijaos qué sería si puede tener una espada de Damocles y se pueda encontrar con un despido. Entonces, como digo, ¿por qué no? No nos da miedo, pero siempre con delicadeza. Nosotros lo estamos pidiendo a nivel nacional, eso no nos toca en Castilla y León porque es norma básica nacional, ¿no? Pero es el momento del Estatuto Básico del Empleado Público el actualizarle y modernizarle en todos los aspectos. Bueno, valdría con que nos quedáramos con cómo se hacen las evaluaciones de desempeño. Podríamos empezar por ahí. Avancemos en ello. Podríamos empezar por ahí. Almudena. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la reelección. Y me gustaría traer un dato que precisamente sacó la OECD, que los países precisamente con mayor tasa de funcionarios parece que están vinculados también a los países de mayor bienestar. Estamos hablando de los países nórdicos, de Canadá. ¿Hay alguna relación entre que haya un músculo fuerte de funcionarios con el bienestar de un país?
porque en España ese porcentaje está alejado de ser de los primeros. Evidentemente lo hay. Luego tiene que haber una buena organización, ¿no? Pero antes hablaba de la desgraciada pandemia. Nosotros tuvimos 3 colapsos, prácticamente colapsada la sanidad en España. 3. En Alemania tuvieron 1. ¿Por qué? Duplica el número de facultativos, la ratio en hospitales, ¿no? Bueno, pues algo tiene que ver. Nosotros siempre decimos que no tiene que haber ni un empleado menos de los necesarios, ni uno más de los que se necesiten, ¿no? Bueno, pues hagámoslo. Por eso decía que antes esto tiene que ser sujeto de reflexión, sujeto de estudio y no algo improvisado. Una oferta de empleo público tiene que trabajarse mucho y bien y hacer una proyección y una estrategia a medio plazo. ¿Para qué? Para que sea un fiel reflejo de las infraestructuras, de todo lo que conlleva, aparte del empleado público. De nada sirve abrir un hospital si no tienes dinero para luego dotarlo adecuadamente, porque el médico puede estar mano sobre mano, ¿no? Entonces, todo eso conlleva una reflexión y, desde luego, una inversión. En Castilla y León escuchaba no hace mucho al consejero Carriedo decir que están orgullosos, y es un orgullo, ¿por qué no?, que el presupuesto general de la comunidad ha pasado de 1.000 a 1.300 millones, más o menos. Bueno, pues quizá ha llegado el momento de invertir. Castilla y León es muy complejo, es enorme, y como dije, comenté con el presidente Mañueco en la noche de ayer, no hay nada que vertebre más nuestra comunidad que unos servicios públicos potentes, capaces, con gente formada y trabajando. Y para eso, desde luego, ahora que hemos salido elegidos en el Congreso, hoy mismo hemos pedido una reunión con el presidente Mañueco, pues para avanzar en todo esto, coger el guante que nos ofreció de continuar dialogando y modernizando la Administración para ponernos a trabajar de forma inmediata. Una curiosidad, de todos los servicios que ustedes representan, hablamos de sanidad, de educación, servicios sociales, ¿cuáles son los más reivindicativos? ¿Cuáles son los que más defienden sus derechos? ¿Cuáles son los más peleones, digamos, si es que hay uno más que otro? El funcionario público no es un trabajador que normalmente sea un reivindicativo muy fiero, ¿no? Quizá, mira, aprovecho para decir que también estamos felicitándonos por el acuerdo que hemos llegado con el Ministerio de Justicia en el día de hoy. Hoy mismo, sí, con el señor Bolaños, sí. Quizá es un colectivo bastante reivindicativo y que tiene claro lo que necesita, ¿no? Conoce mejor las leyes, ¿no? Claro, quizás se muevan mejor. Pero bueno, desde luego, en general, en prisiones suelen moverse bastante bien, quizá porque tienen un trabajo un poco más complejo, más duro de lo habitual, y entonces les hace ser más fieros, ¿no? Pues Benjamín Castro, gracias por estar aquí, enhorabuena de nuevo, y tienen ese gran reto, a ver si consiguen entrar en la mesa del diálogo social. Yo lo veo complicado y usted lo sabe, pero bueno, hay que reivindicarlo. Hay que reivindicarlo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros.